3, 2, 1. Buenas tardes con todos. Hoy es jueves 2 de julio del año 2020 y continuamos con nuestro estudio a través del libro de Primera de Samuel. Hemos venido trabajando ya este libro y hoy llegamos al capítulo 6 y doy bienvenida a los que van entrando. Ahí veo que han entrado Larry. Hola Larry, ¿cómo estás? Hoy día es más informal. Juan Carlos Condori, mi querido JC, ¿cómo andas? Y hoy vamos a estudiar esta Gloria Pérez. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo estás? Ilana Urmeneta, Dios te bendiga. A todos los que se van conectando. Y hoy tenemos un estudio espectacular. Hola Fifi, ¿cómo estás? Hola Analu, gusto verte. Y ya vemos que poquito a poquito somos ya 12 en el grupo, pero no vamos a perder el tiempo. Normita Aguirre, ¿cómo estás Normita? Así que vamos a hacer una oración para entregarle el estudio de Primera de Samuel capítulo 6 al Señor. Y sé que van a encontrar cosas nuevas en este estudio. Permítanme hacer una oración mientras le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para sacar a este estudio que tiene más de 3100 años de antigüedad y cómo va a ser vigente para nosotros hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a los hogares, Señor. De alguna manera la iglesia vuelve a los hogares como empezó. De alguna manera se pensó que las iglesias cerrarían, pero tu palabra no queda cerrada, Señor. Y acá estamos, llegando no solamente a nuestra comunidad, sino a todos aquellos de distintos lugares del mundo que se conectan para estudiar juntos este libro de Primera de Samuel. Señor, tú que nos conoces, háblanos y ministranos. Te lo pedimos en el nombre precioso de aquel que lo dejó todo por amor, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Ahora sí, Primera de Samuel capítulo 6. Y le he puesto de título el título de un vals. Todos vuelven. Todos vuelven. Y permítanme leer el versículo 1. El arca del Señor estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Fíjense, de solo leer esto es algo incomprensible por todos los males que habían sufrido. La única explicación es que no dieron crédito a que era una consecuencia por retener el arca de Dios. Pero el pueblo lo sabía. Pero los príncipes, eran 5 príncipes de las 5 ciudades filisteas. Estos 5 príncipes querían mantener el botín de guerra, que era el arca del testimonio de Dios. El arca era un baúl. Este baúl poseía 2 armellas a cada lado donde pasaban 2 travesaños. Llevaba una tapa donde habían 2 querubines labrados, enchapado en oro. Esa tapa se llamaba propiciatorio y dentro del baúl estaban las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y también había una muestra de maná. Todo esto teníamos dentro del arca. Los príncipes filisteos querían retener su trofeo de guerra, mas el clamor del pueblo ya no podían aguantar los estragos de los tumores, la plaga de roedores, y le dijeron a los príncipes que hicieran algo. Fíjense, en Primera de Samuel 5:11 dice, entonces el pueblo convocó a los jefes filisteos, el pueblo, para decirles, devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate. Sí, para el pueblo no había la menor duda. Las ciudades filisteas estaban sufriendo estragos por el juicio de Dios. Y al pueblo le quedaba claro que era el arca del testimonio de Dios. Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos. Cronológicamente, este evento ocurre aproximadamente en el año 1140 a.C. Es decir, estamos hablando de hace
3160 años. ¿Y no es increíble cómo la Biblia puede ser tan actual? Dios inspiró su palabra, este texto, hace más de 3100 años. Y aún nos sigue hablando a nosotros el día de hoy. ¿Qué había pasado con el arca? El arca se encontraba en la ciudad de Silo, donde el sacerdote Elí y sus hijos la guardaban. Era la ciudad sacerdotal. Jerusalén no existía. Jerusalén recién va a existir con David. Hasta antes de David era una ciudad que pertenecía a un grupo cananita llamado los Jebuseos. Así que el arca pasó de Silo a Ebenezer. En Ebenezer se encontraba el ejército de Israel. Y al otro lado, en Afec, se encontraba el ejército de los filisteos. Llevaron el arca para ver si ganaban la batalla, perdieron la batalla, capturaron el arca. El arca de Afec la llevaron a Asdod, al templo de Dagón. Dagón apareció postrado 2 veces, la segunda sin cabeza y sin manos. Así que la llevaron a la ciudad de Gat. En la ciudad de Gat vinieron los tumores y las enfermedades, así que la mandaron a la ciudad de Ecrón. Y ahí estamos. El arca se encuentra en Ecrón. 5 eran las ciudades filisteas. Aquí hemos mencionado Asdod, Gat y Ecrón. Faltaría Escalón y Gaza. Con esto se completan las 5 ciudades. Versículo 2. Ellos, los príncipes filisteos, a insistencia del pueblo, llamaron a los sacerdotes y adivinos, chamanes, brujos, y les preguntaron: ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos, ¿cómo podemos devolverla a su lugar? Como era un asunto religioso, correspondía a los sacerdotes, que eran los que tenían la custodia del arca, como una ofrenda presentado a su dios Dagón, decidir qué harían con ella. Y los adivinos eran funcionarios públicos. Todos los gobiernos paganos de la antigüedad tenían como consejeros a brujos adivinos. Así que los adivinos eran funcionarios públicos altamente considerados por los pueblos paganos del cercano oriente. Pretendían tener la capacidad de predecir acontecimientos futuros. Por eso eran asesores de gobierno. Lo hizo Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, verso 2 dice: entonces el rey Nabucodonosor mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños, y estos acudieron a presentarse delante del rey. Así que era común. Los adivinos formaban la parte política, los sacerdotes la parte religiosa. Habían ganado una batalla en la guerra militar, el gobierno. El trofeo, que era un artefacto religioso, había llevado a un templo religioso. Así que los líderes políticos, que eran los príncipes filisteos, acuden a sacerdotes y adivinos y preguntan: ¿qué debemos hacer? Fueron consultados a fin de que indicaran lo que se debía hacer con el arca, y ya barajaban la posibilidad de devolverla a Israel, mas no sabían cómo proceder. Versículo 3. Para aquellos que me están siguiendo, yo hago la lectura de la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea para esta parte histórica del Antiguo Testamento. Sin embargo, el día domingo que estamos estudiando salmos favoritos, utilizo la versión de la Biblia Reina Valera 60. Verso 3. Los sacerdotes hablaron y dijeron: cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla como una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios
se ensañó contra ustedes. Los adivinos aconsejaron que debían enviar de vuelta con el arca una ofrenda de expiación a fin de aliviar la calamidad. La descripción del evento en el lenguaje bíblico contiene lenguaje teológicamente significativo. El arca iba acompañada de una ofrenda por la culpa, una ofrenda de restitución o una compensación, con un fin: mitigar la ira de los dioses, aliviar la calamidad. Y la descripción es tremendo. Tiene, como les decía, tiene contenido teológico. El arca iba a ir acompañada de una ofrenda por la culpa. Y vean lo que dice Levítico 5:16. El pecador pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, más una quinta parte, para que haga la expiación por el pecado. Así, el pecador será perdonado. Así que los sacerdotes filisteos veían claramente que tenían que admitir su culpa y reparar los errores cometidos con respecto al arca del Dios de Israel. Eran culpables de tomar el arca de Dios, la cual no les correspondía tomar, y por este atrevimiento creían que habían sufrido el juicio de Dios. Conocían los juicios que el Dios de Israel había hecho a los egipcios cuando endureció su corazón. Por eso apuran la devolución del arca y una ofrenda, un pago por la transgresión. Cuando Israel salió de Egipto, los pueblos de Israel salió y pidió a los egipcios que dieran joyas, oro, plata, como una restitución por los años de trabajo como esclavos. Y se llevaron toda la riqueza de Egipto con ellos al desierto de Canaán. Ahora, la enfermedad continuaba en las ciudades filisteas. Y el pago de la ofrenda para ellos era la manera de detener la enfermedad. Por eso el versículo 3 claramente dice: solo así serán sanados. Cuando esto ocurriera, sabrían sin duda que la enfermedad se debía al juicio del Dios de Israel en su contra. Versículo 4, Primera de Samuel, capítulo 6, verso 4. Entonces, los príncipes filisteos preguntaron: ¿en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y los sacerdotes y adivinos respondieron: deben entregar 5 figuras de tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos. 5. Porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Las 5 ciudades sufrieron las mismas plagas. Ahora, los adivinos sugirieron que la ofrenda consistiera en 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, que según la costumbre pagana de la época era normal dar ofrendas votivas de oro que representaban los males que habían sufrido. El día de hoy, en muchas creencias religiosas de grupos que no conocen las escrituras, a sus imágenes las llenan con regalos de corazones de oro, de plata, joyas, como una ofrenda votiva. Pero esto simplemente era una manera pagana. La Biblia no habla nada al respecto. Eran como los paganos querían
dar una compensación por los daños que habían podido causar al tener el arca. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que los roedores estaban ligados a los tumores que produce la peste bubónica? El nombre bubónica viene de bubón, y bubón son tumores con pústula que ocurrían en todos los ganglios. La peste bubónica hacía que todos los ganglios se gangrenaran, le salían pústulas. A esa pústula se llama bubón. Y la peste bubónica eran las pulgas de las ratas que al picarle a los hombres le transmitían la enfermedad y morían. Así que los tumores y los roedores están ligados, probablemente en lo que era una plaga de peste bubónica en la zona debido a los roedores. Ahora, en el capítulo 5 no se mencionaron los ratones. La cantidad de 5 se decidió por el número de las 5 ciudades filisteas. Versículo 5, Primera de Samuel 6:5. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. Y aquí me llamó mucho la atención. No solo sufrieron de las enfermedades que trajeron los roedores sobre ellos, sino que también habían perdido su producción agrícola por la voracidad de una extraordinaria invasión de roedores. Al punto es que el texto bíblico dice, destruyen la tierra. Y la ofrenda era entendida como la manera de aplacar la ira de los dioses. Y creían que haciendo eso honrarían al Dios de Israel. ¡Cuánta ignorancia! A Dios no se le compra, a Dios no se le hacen regalos. Cuidado con la religión, cuidado con la religiosidad. Hoy día me sorprendo de cuántos creyentes cristianos que conocen la Biblia son profundamente religiosos. Quieren fórmulas, ritos, maneras para vivir una vida religiosa y cumplir así con Dios. Bueno, los filisteos eran profundamente religiosos, pero su religión no les sirvió de nada, pues no les permitió ver su necesidad por el Dios de Israel. Igual ocurre hoy. Déjenme por un momentito compartir algo. En los 40 años que llevo de creyente, me convertí cuando tenía 18 años, hace 42 años. En estos 42 años de creyente he descubierto que es más fácil compartir el evangelio a un agnóstico, a un ateo, a un no creyente, a un creyente superficial, que a una persona religiosa. Porque las personas religiosas están convencidas que cumplen con Dios al hacer los ritos, al hacer las oraciones, al hacer las liturgias, al guardar las fiestas, al esto. Así que ellos son sumamente religiosos. Cumplen con todo, se les dice que tienen que hacer. Pero es su religiosidad que les impide ver a Jesucristo. Por eso, las personas más difíciles para llegar a Dios son los fríos, los tibios. Creen que honran a Dios, creen que cumplen, creen que su labor, su trabajo, su obra los hace merecedor de algo, de alguna obligación de parte de Dios por la manera con la cual ellos cumplen su religión, y están completamente equivocados. El cristianismo no es una religión de cumplimiento. No es que yo tengo que hacer esto
hacer lo otro, cumplir con esto, dejar de hacer esto, dejar del otro, porque si se trata de lo que hago y de lo que no hago, ya no es por fe, sino por obras. Se trata de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Y sabemos que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que estos filisteos, al ver el portento de las plagas, del juicio, de la mano de Dios sobre ellos, en lugar de postrarse ante el Dios de Israel y reconocerlo como tal, siguieron jugando a la religión. Vean, el pastor Fernando el día martes está enseñando el libro de Apocalipsis y él ya entró a lo que son las plagas, la tribulación, el fin de los tiempos, los eventos que van a ocurrir. Y van a ver que algo va a ser repetitivo en los próximos capítulos que el pastor Fernando enseñe, y que es que el corazón de la gente, al ver la mano de Dios, el juicio de Dios y las plagas, dice que su corazón se va a endurecer y que van a maldecir en contra de Dios. Increíblemente, están viendo con sus ojos algo humanamente no explicable, una intervención sobrenatural que va a paralizar al mundo. Como el día de hoy, el año 2020 será el año que se detuvo el mundo. Será el año que los planes, la economía, los planes no se realizaron, la economía se derrumbó, las cosas no salieron como queríamos, el hombre todopoderoso no tenía control de las cosas y quedamos confinados. Y dicen que esto es casualidad. Aquellos que no ven en los acontecimientos que estamos viendo el juicio de Dios sobre una sociedad que le ha dado la espalda, es porque no quiere ver o porque son muy religiosos y cree que su religión lo salva y que es suficiente. Así que los filisteos, en vez de postrarse ante el Dios de Israel, siguieron jugando su religión. Ahora, no compras a Dios con ofrendas, no compras a Dios con regalos, con tumores de oro o ratones de oro. No compras a Dios por obedecer a los mandatos de la religión. Ellos creían que haciendo estos regalos de oro, honraban. Y es lo que dice en el texto. Véanlo bien, el versículo 5. Creían que haciendo esto, honraban a Dios. ¿Y quién te ha dicho que haciendo eso o lo otro honras a Dios? Me lo dijo el líder religioso. Y lo que te ha dicho ese líder religioso está en la Biblia. Pues, si no está en la Biblia, no importa lo que los líderes religiosos digan. No es la religión a la manera del hombre, es como Dios dice que son las cosas. Y así debe ser siempre. Vean lo que dice Deuteronomio 10:12. ¿Qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor, que vayas por sus caminos, que ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios? ¿Que seas religioso? ¿Que cumplas? No. Que vayas por sus caminos. ¿Cómo vas a ir por sus caminos si no los conoces? ¿Y cómo no los vas a conocer si no lees la Biblia? Y que lo ames, que lo temas y lo sirvas. ¿Y cómo? ¿Religiosamente? No. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Oseas 6:6. Apúntalo, márcalo en tu Biblia. Abre tu Biblia, busca el libro de Oseas, agarra un marcador, un resaltador y pinta el versículo 6. Oseas 6:6. Lo que yo quiero, dice Dios, es misericordia, no sacrificio, no ofrendas. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Que conozcas a Dios
y no que cumplan los mandamientos de una religión. Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? Por su palabra. No honras a Dios haciendo las cosas que crees que estás bien. Lo honras cuando obedeces su palabra. Y la intención es, ellos cuando entregaron estos tumores y ratones de oro, tenían la intención que Dios se compadezca de ellos, que Dios se compadezca de sus dioses y que Dios se compadezca de su tierra. No habían entendido nada. ¡Ay! Solo hay un Dios. Y el arrepentimiento genuino es lo que hace que Dios nos escuche y perdone. No son los sacrificios. Versículo 6. Primera de Samuel 6:6. ¿Por qué son insensibles como el faraón y los egipcios? Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir y ellos se fueron. Estaban familiarizados con la historia del Éxodo y aconsejaron a los príncipes filisteos no endurecer sus corazones. Y vean el ejemplo de los egipcios. Cuando Dios intervino con mano dura, dejaron ir a los israelitas. Ahora era cuando ellos, más que nunca, al sufrir en carne propia el flagelo del juicio de Dios, debían dejar ir el arca. Éxodo 12, versículos del 31 al 33. Esa misma noche Faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: apártese de mi pueblo, vayan a servir al Señor tal como lo han pedido, llévense sus ovejas y vacas como lo han pedido, váyanse, bendíganme. Los egipcios se daban por muertos, así que los apremiaban para que se dieran prisa y abandonaran el país. No estaban seguros aún si lo que les estaba sucediendo era pura casualidad o en realidad era el juicio de Dios por tener el arca entre ellos. Así que proponen una manera muy peculiar de darse cuenta si era el Dios de Israel quien estaba llamando su atención con las catástrofes que le ocurrían o era casualidad y no tenía que ver nada con el Dios de Israel. Versículo 7. Construyan ahora un carro nuevo, elijan a 2 vacas que no hayan llevado ante yugo y que estén criando becerros, pónganles el yugo, únzanlas al carro y no dejen que sus becerros las sigan. Vean, yo me sorprendí cuando vi lo que en realidad este mandato procuraba. Estaban proponiendo muchos inconvenientes, lo cual haría casi imposible la devolución del arca, salvo por una intervención sobrenatural. Solo la intervención divina podría hacer posible el retorno del arca de Dios a Israel. ¿Por qué? Primero dice: construyan ahora un carro nuevo. Y un carro nuevo, ponerle a una carroza los ejes, las llantas. No saben lo terrible que era. No habían engranajes, no habían estas cosas que tienen villas el día de hoy, rodajes. No habían rodajes. Era mejor una carreta antigua que ya había usado, porque una carroza nueva podía romperse el eje, trabarse la llanta. Así que al proponer un carro nuevo, no sabían si se iba a poder desplazar con libertad. Segundo, elijan 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo. Pónganles el yugo y úsanlas al carro. Vacas jóvenes, sin experiencias para tirar un carro de carga y para caminar juntas en una misma dirección. Vean, normalmente ponían un buey o una vaca que ya había hecho el arado, que estaba acostumbrado al yugo. El yugo es un palo de madera
que tiene lugar para los cuellos, ya sea de toros, ya sea de vacas, ya sean de burros o cualquier animal de tiro. Pero ponían a uno experimentado con uno no experimentado. Entonces, el buey o la vaca que sabía arar llevaba todo el peso. Y la vaca joven y el buey joven trataba de salirse del yugo, pero era la vaca o el toro que conocía cómo hacer el arado, que prácticamente llevaba todo el peso. Y hacía que la vaca y el buey nuevo se acoplaran y aprendieran cómo es caminar dos juntos. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Será posible que dos vacas que nunca han tenido yugo quieran caminar juntas? Era imposible. Lo que se estaba pidiendo era imposible. Se estaba pidiendo que estas vacas fueran juntas en una misma dirección. Improbable. Tercero, que estén criando y además no dejen que sus becerros las sigan. Una vaca joven jamás dejaría a su ternero. Sería una violación a su instinto natural. Al contrario, alertada por los mugidos de su cría, volvería desesperada al lado de su ternero. Vacas que están amamantando, separarlas de sus crías, esconder a las crías. Todo esto tenía un objetivo: hacer difícil que el arca llegue a Israel. Y con esta prueba los filisteos esperaban determinar si sus sufrimientos eran el juicio de Dios o todo había sido una mera coincidencia para vincular la presencia del arca con el desencadenamiento de la epidemia. Verso 8. El estudio se pone bueno. Tomen el arca del Señor, pónganla sobre el arca, pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida y dejen que el carro se vaya. Finalmente, subir el arca al carro. El arca, recuerden que era un baúl. Colocar a su costado la caja con las ofrendas de oro y dejar sueltas a las vacas. Vean lo que dice el texto del versículo 8. Dejen que el carro se vaya. No guíen a las vacas. No, déjenlo solo, déjenlo. Lo más probable es que las vacas se van a ir hacia donde están sus terneros. Así que no iba a haber quien las guíe. Las vacas escogerían el lugar, la dirección al cual marchar. Y por supuesto, iban a ir a su propia casa, a su propio corral. Ahora, a no ser que el Dios de Israel, después de todo lo obrado, lleve a cabo un milagro más: guiar a las vacas en contra de su instinto animal hacia sus crías, que vayan a Israel. Las vacas no lo aceptarían. Seguro, toda esta imposibilidad haría que las vacas con el carro y el arca quedaran en territorio filisteo. Y seguro iban a retractar su opinión y dirían que no fue la mano de Dios la que los hirió y que todo había sucedido por pura casualidad. ¿Qué? Esta plaga del coronavirus lo inventaron los chinos. Se transmite por las torres de internet, por las torres de celulares. ¿Han visto lo que han hecho en el norte? La ignorancia es atrevida. Verso 9. Y acá se pone bueno. Pero fíjense, ¿qué rumbo toma el carro? ¿Ok? ¿Las vacas van a caminar? Si va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra,
Eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue un accidente. Desde Ecrón salían 3 caminos. La semana pasada les puse esta lámina, hoy día quiero colocarla. Ustedes la van a ver invertida, porque estoy usando la cámara delantera del celular. Pero quiero que vean esto. Vimos que desde el campo de batalla en Afec trajeron el arca a Asdod. De Asdod tumbó al dios Dagón y lo llevaron hasta Gat. Y en Gat sufrieron los tumores y los roedores y los llevaron a Ecrón. Y allí estamos, en Ecrón. Ahora, quiero que noten con cuidado lo siguiente. Me quiero concentrar en Ecrón. Si ustedes ven, de Ecrón salen 3 caminos. Uno que va al norte, a Afec. Otro que va al sur, que llega a Gad. Y otro que es este que está acá. Yo he puesto la flechita así porque es más bonito, pero está acá. Que lleva a Bet-Semes. Entonces, habían 3 lugares. Salían 3 caminos de Ecrón. Al norte, al sur, y el tercero hacia el oriente, que era empinado, de subida a las colinas, a Bet-Semes en Israel. Ahora, si yo soy una vaca, que nunca me han puesto yugo, y no estoy acostumbrada a llevar carga, voy a tomar el camino de subida, ni loco, voy por el camino más fácil. Así, los 2 caminos que me llevan a territorio filisteo. Lo más probable era que las vacas eligieran los caminos planos hacia el norte y el sur, por presentar menos dificultad. Recuerde que llevan carga con la cual no estaban acostumbradas. Si esto no sucede, que las vacas suban, fue un accidente. Dios no ha actuado. Pero ahora encontré este salmo, Salmo 26, verso 7. Señor, tú has levantado la mano, pero tus enemigos no la ven. Haz que la vean y que se avergüencen los que envidian a tu pueblo. Salmo 26, 7. Versículos 10 y 11. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando, las uncieron al carro, encerraron a sus becerros, luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y la figura de los tumores, como compensación por la culpa cometido, y la dejaron ir, que la carreta se fuera donde quisiera. Siguieron el consejo de los adivinos y sacerdotes e hicieron tal como habían sido aconsejados. Noten que encerraron a los becerros, un becerrito encerrado en un corral y que quiere lactar. ¿Qué creen que va a hacer? Berrear como loco. ¡Mu! 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 Y esto haría que las vacas se sintieran obligadas a quedarse al lado de sus terneros. Verso 12. Y las vacas se dirigieron a Bet-Semes, el camino de subida, cuesta arriba. Iban andando y bramando, sin apartarse del camino, ni izquierda ni a derecha. Iban derechitos subiendo la cuesta. Y los jefes, los 5 príncipes de los filisteos, la siguieron hasta el límite que divide el territorio de los filisteos del territorio de Israel, la zona filistea de la zona de Judá, hasta el límite de Bet-Semes. Bet-Semes era un pueblo que había sido entregado a los levitas. Recuerden
que de las tribus de Israel, la única tribu que no recibió tierra fue la tribu de Leví. Jacob tuvo 12 hijos. Si restamos a Leví, que era uno de los hijos, quedan 11. Pero José fue duplicado en sus 2 hijos, Efraín y Manasés. No hay tribu de José. Y eso por agradecimiento que le salvó la vida en Egipto. Así que los 10 hijos de Israel, de Jacob, sale José, sale Leví, entra Manasés y entra Efraín. Eran las 12 tribus. Pero Leví no recibió territorio, no recibió herencia. Dios había dicho que él sería la herencia de los levitas. Pero a los levitas se les dio ciudades en cada una de los distintos territorios de las tribus de Israel. Y en Josué 21:16 dice que el pueblo de Bet-Semes, que se encontraba en Judá, fue entregado a los levitas como una ciudad sacerdotal para el pueblo de sacerdotes y levitas. Así que Bet-Semes era un pueblo entregado a los levitas en Judá. Era un poblado levita. Eran los encargados de servir en el culto del Señor. Si alguien sabía cómo se debía proceder con el arca, con el tabernáculo, eran ellos. Ellos eran los que transportaban el tabernáculo, transportaban el arca, desarmaban el tabernáculo y lo volvían a armar. Ellos eran los que ministraban en el templo. Y las vacas terminaron siendo las únicas en este capítulo, en la historia, que hicieron lo correcto. No fueron los filisteos y no fue el pueblo de Israel, porque ya van a ver lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel en Bet-Semes. Las únicas que actuaron haciendo lo correcto fueron las vacas. Qué increíble que las criaturas de Dios saben de su Creador. Si estos animales salvajes tenían la capacidad de seguir en obediencia a los mandatos del Señor, y los hombres no. Los príncipes filisteos acompañaban al arca. Al ver lo que sucedía, tuvieron una señal clara de lo sobrenatural que estaba aconteciendo en ese momento y lo que les había ocurrido. Y los príncipes de los filisteos habían ido tras las vacas para impedir el fraude y recibir evidencia de la verdad. Y el resultado fue que asombrados vieron que las vacas subieron por la colina y ellos siguieron. Y las vacas asomaron hacia el otro lado y la carroza con el arca bajó. Y luego los príncipes filisteos, con su séquito que lo seguían, venían siguiendo al arca. El resultado fue su propia humillación y una mayor ilustración de la gloria del Dios de Israel. Versículo 13. Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle cosechando el trigo, y cuando alzaron los ojos, alguien avisó: miren a la colina, camino arriba desde los filisteos. Y alguien miró, ¿y qué fue lo que vio? Que venía bajando el arca. Cuando alzaron sus ojos y vieron el arca, se alegraron mucho. Era una tarde de verano. Los hombres del pueblo en su totalidad se hallaban en el campo cosechando el trigo. Alguien de haber visto algo extraño asomar por el camino de la colina. Primero el arca de Dios y luego un séquito inusual. Los príncipes filisteos con sus hombres seguían al arca de Dios en procesión. Y un temor momentáneo se apoderó del pueblo de Israel, del poblado de Bet-Semes, al ver la escolta de los filisteos. Quedaron perplejos, no supieron cómo reaccionar. Venían a atacarlos. ¿Qué pasaba allí? Pero era inusual. El arca lo traían unos bueyes en una carreta. No debería ser así. Los filisteos detrás. ¿Qué está pasando acá? Pero los filisteos se quedaron. Las vacas bajaron con el arco a los llanos, a los campos de cosecha, y los príncipes filisteos se quedaron en el límite que marcaba el territorio de Filistea con el territorio de Israel.
a contemplar lo que ocurría. El pueblo de Bet-Semes se llenó de júbilo. El arca de Israel volvía por sí misma, sin que nadie la hubiera traído, tirada por 2 vacas obedientes, más obedientes que los hombres. Versículos 14-15. Cuando llegó al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo donde había una gran piedra. Entonces tomaron la madera del carro, la partieron, ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor, y luego los levitas bajaron el arca del Señor, la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, la pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Los levitas bajan el arca del carro. Pocos la habían visto alguna vez, seguro cuando la llevaron al campo de batalla. El arca del testimonio siempre estaba en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía verla. Pero recuerden que los 2 hijos de Elí la habían sacado. Y en esas oportunidades pudieran haberla visto, pero para los demás era desconocida. Tenían conocimiento cómo era y ahora la estaban mirando. Ahora, usaron la carreta como leña y las vacas como sacrificio. Éxodo 20:24. Me harán un altar. En él sacrificarán sus vacas. Vendré, lo bendeciré en todo lugar donde hagan que mi nombre sea recordado. Así que el sacrificio de las vacas en Bet-Semes era un reconocimiento del regalo de Dios. Y lo hacían por Dios. Y se suponía que iban a ser bendecidos. Pero, verso 16, cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Se dieron vuelta, se marcharon, reconocieron que había sido el Dios de Israel quien los había humillado, y se dieron vuelta, se marcharon del Dios de Israel. Y quiero detenerme ahí, porque lo habían visto, no tenía la menor duda. Ellos habían presenciado una serie de milagros que no podían ocurrir. El que las vacas hayan llevado el arca al territorio de Dios era una señal clara que era el Dios de Israel, el único Dios. Pero ellos se marcharon. Igual hoy, muchos contemplan la mano de Dios en sus vidas. Un accidente, cuando casi te ahogas en el mar, cuando el carro te atropelló, cuando perdiste la conciencia, tú sabes. No hay una sola persona que está mirando y escuchando este mensaje que no pueda mirar atrás a su pasado y recordar aquel momento cuando la mano de Dios intervino. Deberías estar muerto, pero Dios te sostuvo la vida y te permitió seguir viviendo. No hay una persona que diga que nunca vio la mano de Dios. Es más, no tenemos la menor duda que fue Él quien intervino. Pero lo triste es que, al igual que los filisteos, personas que vieron la mano de Dios en sus vidas, que les salvó la vida, luego le dan la espalda y vuelven a lo de siempre. ¿Qué pasó? Los príncipes filisteos, era el momento de convertirse al Dios de Israel. Versos 17 y 18, llegamos al final. La figura de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron 5. Una por Asdod, por Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Pareciera que todos quedaron contentos, los filisteos, por deshacerse del arca que tanto daño les hacía.
Los israelitas, por recuperarla. Las únicas que pagaron pato fueron las vacas, que eran las que habían obedecido y terminaron siendo sacrificio. Ahora, el sacrificio sobre la gran piedra sugiere que el asunto estaba terminado. Se acabó, punto. El arca de Dios en Israel otra vez. Sin embargo, el problema del arca no había sido solucionado. Y ahora viene la desgracia para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Quédate conmigo los próximos 5 minutos. Versos 19 y 20. Pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50.070 hombres y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron, ¿quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se enseñará cuando se aparte de nosotros? En su primera vuelta a Israel recibirían otra lección acerca del arca de Dios, que era el símbolo de su presencia entre ellos. Habían olvidado que Dios era un Dios santo. Tener el arca cerca, festejando, hizo que la gente la tocara. Levantaron la tapa, levantaron el propiciatorio, miraron dentro de ella, alto. Eran levitas, conocían la ley, no debieron de haberlo hecho. Igual lo hicieron. Profanaron la santidad de Dios, jugaron con el arca y Dios es fuego consumidor. Y los pecadores somos como paja y hojarasca delante del Dios, que es fuego purificador. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, de un Dios santo. Teme a Dios, es lo mejor que puedes hacer. El libro de Eclesiastés termina en el capítulo 12 con un resumen en 2 versículos. Dice, este es el resumen del libro. Teme a Dios y apártate del mal. Haz el bien. Teme a Dios. Dios era un Dios santo. Murieron, ojo, solo aquellos que habían mirado dentro del arca. Todos los que husmearon y profanaron las ordenanzas del Señor. Y el júbilo se volvió en llanto y en horror. Salmo 24, 3, 4. Pero antes, había una pregunta. ¿Quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? Y la respuesta, Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Somos dignos, todos los que hemos confiado en la provisión que Jesús hizo por nuestros pecados. Yo tengo acceso a Dios porque Jesús pagó con su muerte mi pecado. Y versículo 21, y llegamos al final de la enseñanza del día de hoy. Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan, llévenla con ustedes. Y la ironía continúa. Los habitantes de Bet-Semes, levitas, reaccionaron exactamente igual que los paganos filisteos. Da la impresión de que el Señor era tan extraño para Israel como lo era para los filisteos. No garantizaba nada ser el pueblo de Dios. No garantizaba nada que fueran levitas. ¿Cuántas personas al día de hoy son cristianos de nombre y no garantiza nada? No garantiza que diga, soy cristiano. ¿Cómo se reconoce a un cristiano? Por sus frutos, por el testimonio. Da tu vida testimonio que eres un creyente. Pues si no, no eres cristiano. Eres exactamente igual que los filisteos paganos o los religiosos levitas de Bet-Semes.
en lugar de reconocer el error de su osadía, al mirar dentro del arca, pedir perdón, humillarse delante de Dios, decidieron deshacerse de ella. Pidieron a los de Kiriat Yarim que pasen a recogerla, al igual que los filisteos. No estaban dispuestos a hacer una introspección, a arrepentirse y cambiar su forma de pensar. Más fácil era deshacerse del problema, solo que el problema era Dios. Malaquías 3:2. Pero ¿quién podrá resistir cuando el Señor se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador. Y el arca ha dejado de ser el símbolo de la presencia de Dios desde el momento en que Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros y obró nuestra redención. Es triste ver lo que ocurre acá. Ni el pueblo de sacerdotes levitas de Bet-Semes, ni los paganos filisteos entendían quién era Dios. Yo compartía con ustedes el domingo que me preocupaba mucho la ligereza con la que muchos toman el nombre de Dios en vano. Ya han olvidado que nuestro Dios es un Dios santo. ¡Qué maravilla! Teme a Dios, hónralo, respétalo, gózate con su palabra. Hermanos, llegamos al fin de este estudio. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Recuerden que hay reuniones de jóvenes, de niños, de las chicas, de caballeros. Hoy día fue el de damas. Domingo, 10:30, tenemos la alabanza en YouTube. Y a las 11, a las 10 las alabanzas y a las 10:30 las enseñanzas. Quiero hacerles un favor. Necesito que me ayuden a impulsar nuestra página de YouTube. Ayúdenme con las alabanzas y las canciones. Si alguien de los que me está escuchando tiene a su mano los enlaces de las alabanzas de la iglesia en YouTube, si la pueden colocar allí, será una bendición para que aquellos que no tienen acceso a las alabanzas, porque hay mucha gente que escucha esta enseñanza pero no sabe que hayan alabanzas, y es importante que puedan alabar a Dios con corazón puro. Así que espero que alguien pueda colocar ahorita las alabanzas, y si nadie lo pone en un ratito, yo las pondré. Entren otra vez y vean las notaciones que hay acá en el Facebook, porque mucha gente postea, y ahí vas a encontrar la relación de las alabanzas que tenemos para que puedas alabar a Dios. Que el Señor me los bendiga. Grande es nuestro Señor. Magnifiquemos juntos a nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga. Nos estamos viendo.